Buenas noches, ingeniera Claudia Amaya. Soy su estudiante de estructuras hidráulicas, Carlos Daniel Araque Pineda, décimo semestre de Ingeniería Civil de la Escuela de Ingenieros Militares. A continuación, me permito hablar sobre el resumen del artículo traducido, titulado Utilización de filtro para reducir el fenómeno de filtración debajo de estructuras hidráulicas. Las estructuras hidráulicas como presas se utilizan para almacenar y gestionar el flujo de agua. Este estudio se plantea como objetivo minimizar la influencia del movimiento del agua debajo de las estructuras por medio del filtro. Se realizó la simulación por medio del software haciendo un análisis de elementos finitos ANIS. Ahí vemos en la figura 1 la configuración geométrica de las estructuras hidráulicas. Los materiales y métodos que se utilizaron, el modelado numérico se hizo a través del software de análisis de elementos finitos ANSYS, así como vemos la tabla número 1, modelado y variables, donde tenemos a la izquierda la definición y a la derecha las variables. Se usó para estudiar el flujo de agua debajo de la estructura hidráulica con un pilote de corte y un filtro de drenaje. El material se filtró el movimiento del agua, el cual depende de la transición térmica y también depende de la conductibilidad térmica del material y el suelo de la taza, de la permeabilidad del software. Los resultados y la discusión. La figura número 2, en la figura número 2 mostramos la diferencia de presión de elevación cuando se usa y no se usa un filtro. Muestra el efecto de usar un filtro de aguas abajo sobre la presión de elevación. Esta figura a su vez muestra una reducción pequeña en la presión de elevación en el piso de la estructura cuando se usa un filtro. Esto se debe a que el filtro no evita posibles movimientos de agua. Asimismo, se comprobó que a medida que disminuye la profundidad de corte D sobre H, disminuye de igual manera la descarga del filtro. Para el efecto de corte de aguas arriba usando el filtro cercano, aguas abajo, se muestra que a medida que aumenta el valor de D sobre H, disminuye el valor de U sobre H, como vemos en la figura número 3, el efecto de la relación entre la velocidad y el corte versus presión de elevación. Este producto del aumento de la ruta de filtración. Asimismo, se pudo comprobar que la profundidad a la que se coloque el filtro, si se aumenta, disminuye la diferencia de presión de elevación. Las conclusiones del autor. Tenemos 5 conclusiones, digamos, principales. Por tiempo, me voy a tomar el tiempo de hablar solamente de 3, entre otras, la precisión de elevación y la descarga de filtración asociadas con el fenómeno de filtración se pueden simular utilizando el software del análisis de elementos finitos y utilizando la técnica de transición térmica. El uso de un filtro debajo de las estructuras hidráulicas afecta la disminución de la presión de elevación debajo de las estructuras y puede reducirla considerablemente. También tenemos unas conclusiones propias, como el uso de esta herramienta de software de análisis de elementos finitos, y para este caso específico ANSYS es de gran importancia, pues nos permite modelar cómo se comporta un flujo alternando y variando las variables dentro de un sistema de presas, permitiéndonos tener resultados de gran valor a la hora de la toma de decisiones ingenieriles. Se muestra que se deben ubicar los filtros aguas abajo buscando la mayor cercanía posible con la estructura hidráulica. Así se reducen valores como la precisión de elevación, pero se elevan valores como el gradiente de salida y la descarga de filtración. Tenemos 2 conclusiones también muy importantes, como lo vemos en la ayuda. Y por último, en la infografía ingeniera también hablo de las referencias bibliográficas. Muchas gracias.